Por su parte, en el torneo de liga, Chivas hacía una temporada regular bastante aceptable, iniciando con victoria de 2-1 sobre Pumas y ensanchando la racha ganadora de 35 años sin perder en casa ante los universitarios. Luego empataba a 2 con Monterrey, perdían por la mínima diferencia frente a Tijuana y después, con el mismo marcador, superaban a Querétaro, para más tarde empatar a 1 con Santos Laguna. Durante la fecha número 6, en uno de sus compromisos más importantes, el equipo de Matías Almeida se imponía a los Margaritas en el clásico de la Perla de Occidente, con anotaciones de Saldívar, otra vez desde los 11 pasos, y Orbelín Pineda, que solo la tocaba al fondo tras el rechace de Ustari. Los clásicos caían de los árboles y contra América no decepcionaban en el OmniLife, ganándole al rival odiado con diana solitaria del delantero especialista desde el punto penal. Ante la sorpresa de muchos, Chiapas se imponía en la selva y derrotaba a Chivas 4-3. Luego vencían a Toluca 2-0 para volver a caer de visita, pero ahora ante los Tigres de Ferretti. Guadalajara se reencontraba con la victoria en el Puerto Jarocho ante los Tiburones, se igualaba a ceros con Morelia, pero frente al Puebla, lejos de su mejor versión, sacaba la casta ganando 3-2 después de irlo perdiendo 2-0. En la 14 empataba a nada con Pachuca, inmediatamente perdía con Cruz Azul 2-1, para la 16 igualaba con León, y en la última fecha amarraba el tercer lugar general tras igualar a ceros con Necaxa. Instalados en la gran carpa del fútbol mexicano, Almeida y su rebaño visitaban el Estadio Jalisco del Atlas para caer 1-0 con desolada anotación del Chavo Alustiza. Sin embargo, en el recinto del rebaño sagrado, Chivas se imponía con un cabezazo de Orbelín y se clasificaba a la siguiente ronda por su mejor posición en la tabla. En la semifinal de ida contra Toluca, se pensaba que Guadalajara se iría con la victoria, luego del gol de Pizarro al 82. Sin embargo, los choriceros igualaban el tanteador 3 minutos más tarde, con un cabezazo fulminante del colombiano Fernando Uribe. Para la vuelta en Jalisco, Guadalajara salía con todo ante su gente y Pineda daba la primera advertencia cuando estrellaba un derechazo en el travesaño de Alfredo Talavera, al 13 de tiempo corrido. Instantes después, Pizarro se adueñaba del área roja para sacar un disparo que pasaba muy cerca del marco, a pesar del desvío defensivo. El que busca encuentra y Chivas, que era el más propositivo, se adelantaba en el marcador con la ley del ex. Corría el minuto 30 cuando Néstor Calderón cobraba un tiro libre directo que se incrustaba en la portería mexiquense, luego de atravesar un mar de cabezas que se pasaban de largo. El incansable Sambuesa se cargaba al Toluca en hombros y después de un ataque de habilidad sacaba un disparo que pasaba muy cerca del palo izquierdo del cancerbero Cota. 100 minutos más tarde se hacía bolas en el área chica y por poco le robaban el mandado. Ambos planteles iban al descanso y a 2 minutos del silbatazo que reanudaba las hostilidades, aparecía de nuevo Uribe para empatar las acciones de pierna derecha ante la inacción de la saga rojiblanca. Los hombres del pelado seguían insistiendo, pero el zurdazo de Calderón atravesaba toda el área sin encontrar quien la empujara a portería. Toluca daba sus últimos suspiros buscando llegar a puerta enemiga, pero sus intentonas eran en vano. El reglamentario llegaba a su final y Matías Almeida clasificaba a las Chivas nuevamente a una final de liga, luego de 11 larguísimos años de ausencia. La serie por el campeonato se la jugaban contra los Tigres de la década, que borraron a Monterrey en cuartos con un imponente 6-1 global. Para las semifinales vapulearon a Tijuana tras un 4-0 redondo, y según los pronósticos, a Chivas le esperaba una suerte más o menos parecida. Sin embargo, en el fútbol nada está decidido hasta que se mueve la redonda, y en la final de ida, regiomontanos como tapatíos ofrecieron un espectáculo digno de una batalla entre leyendas. Guiñac comenzaba con las ofensas después de un pase filtrado que mandaba con un calcetinazo a la publicidad estática. El francés insistía de zurda, pero Cota se quedaba con ella. Rodolfo salvaba a Chivas luego del disparo de Celarayán y lo repetía instantes después tras el error en la saga. El rebaño, que no había tocado a puerta y su intento más cercano era el de Michael Pérez, cobraba un tiro de esquina al minuto 23 que se colaba al fondo de la red luego del intento de rechace de Nahuel y el acierto de Alan Pulido. A escasos minutos del entretiempo, Pizarro se avivaba tras el disparo de Pulido, que Nahuel dejaba suelto, y Guadalajara se imponía momentáneamente al campeón, al ritmo del ex de Pachuca. Tigres, desconcertado, lo intentaba con tiros de larga distancia, pero Cota retenía muy bien atrás, y los tapatíos iban al descanso con la ventaja parcial, enmudeciendo al volcán. Arrancaba la segunda mitad, que seguía siendo rojiblanca, con Pizarro sacando un zapatazo, que apenas se iba por arriba. Los felinos la recuperaban en zona baja. Dueñas conducía por todo lo largo hasta 3/4 de cancha y antes de llegar al fondo sacaba un disparo con la interna que zumbaba el palo. Se aproximaban los minutos finales y Chivas ya no atacaba, buscando hacer tiempo para que se acabara el partido. No obstante, Damián Álvarez y su habilidad hacían suyo el sector izquierdo
y mandaba una diagonal retrasada que Gignac milagrosamente convertía en gol, con todo y su caída. 2 minutos más tarde, Torres Nilo reventaba a lo Viva México. André Pierre no dejaba de correr. Cota salía de su zona, quién sabe por qué. El francés se le adelantaba y casi sin ángulo la ponía dentro de la red para volcar en una erupción de felicidad a todo el volcán y San Nicolás de los Garza. La moneda se quedaba en el aire con el 2-2 y la gloria se jugaba en el estadio OmniLife, donde Sosa empezaba con un pase de malabarista que por poco Dam le ganaba a Cota. Corría el minuto 16 y Alanis controlaba la esférica en media cancha, levantaba la vista y soltaba un trazo preciso a la ubicación de Pulido, que definía excelso, como le hubiera gustado al mismísimo Tuca Ferretti. Salcido jugaba retrasado para Cota, quien se hacía bolas con la redonda. Por poco Gignac le ganaba el dulce y la primera mitad acababa sin nada más por destacar. Tigres salía agresivo para el complementario y después del majestuoso pase de Dueñas, Cota le ganaba el duelo a Sosa, quedándose con la de Gajos. Luego Javier Aquino dejaba solo a André Pierre, pero el galo justificaba su error reclamando un desvío. Al 69 Carlos Fierro desnudaba su marcador y por la banda se colaba al área felina para mandar un centro que era rechazado hacia la posición del Gallo Vázquez. El mediocampista y seleccionado nacional soltaba un derechazo que encontraba destino en el fondo de la red después de besar el poste, y con el 2-0 Chivas ya apestaba a campeonato. Con el tiempo encima, Tigres iba por el descuento y lo encontraba al 87. Gracias a un golazo desde las afueras del área por parte del Chuco Sosa. Todavía al 90+2, el mismo Sosa era derribado dentro del área, pero el colegiado determinaba no infracción, a pesar de que la repetición mostraba un penal más claro que el agua. Esta situación haría enardecer a los enemigos de Chivas, que lo recuerdan siempre que sale la oportunidad. Hay cosas que me dan asco y que para mí están manchadas. Y no dudo de la integridad de Luis Enrique Santander, pero otra vez a pitar un partido de vuelta del Guadalajara. Jugada del penal, le temblaron las piernas para marcar el penal. Y reforzados por las palabras del mismo silbante, Luis Enrique Santander, que tiempo después admitió su error. En ese día me equivoqué. No hay duda que me equivoqué. No hubo tiempo para más y a pesar de la gigantesca polémica, Chivas se proclamaba campeón de liga del fútbol mexicano, empatando al América con 12 títulos como los clubes más ganadores del balompié azteca para ese año. Asimismo, el pelado Almeida alzaba su 4º título en México, el primero liguero, y por supuesto que iría por más. Lo deseaba con toda mi alma. Yo he jugado al fútbol. Que podíamos llegar a esto. Estuve siempre convencido de este grupo. Este grupo de mexicanos hizo muchísimo y creo que la gente lo reconoce. Pensaba toda la noche, lo soñaba. Sabía lo que me esperaba si no lo ganaba. Y son grandes intérpretes, soy totalmente agradecido a ellos. Luego de levantar la liga, Chivas participaba en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde se pillaba contundentemente al Cibao de República Dominicana por 7-0 global. En los cuartos de final, el Seattle Sounders sorprendía ganando la ida 1-0, pero Guadalajara se reponía en la vuelta demoliendo 3-0. La semifinal resultó ser un apretado 1-0 contra el Red Bull de Nueva York, en donde el Cone Brizuela era el protagonista, anotando el único gol de la serie. La final se jugaba contra otro club de la MLS, el Toronto FC. La ida tenía lugar en el BMO Field y Pizarro ponía adelante a Chivas luego de su gol tempranero apenas al minuto 2. Desafortunadamente para los mexicanos, los canadienses se encontraban el del empate, luego del centro rasante de Delgado para el cierre de Jonathan Osorio. Ambos equipos se ofendieron mutuamente, pero sin hacerse daño, hasta que finalmente, al 72, Alan Pulido cobraba con pulcritud una falta desde el sector izquierdo y hacía mover las redes para sentenciar el 2-1 final. En México se disputaba la vuelta y nos esperaba un partidazo lleno de emociones, drama y definición in extremis. Con la diana de Orbelín Pineda a pase de Pizarro al 19, se creía que Chivas la tendría fácil para alzar su segundo título de la zona. Sin embargo, el Toronto vendía cara a la derrota y empataba el marcador al 25 con el pase a portería de Josie Altidor. Motivados por el gol que los acercaba, los norteños se la creían y antes de terminarse el primer tiempo le daban la vuelta al marcador, empatando el global tras la hermosa conversión del italiano Sebastián Giovinco. Durante la segunda mitad, ambos conjuntos dedicaron el tiempo a defenderse y esperaron a jugarse la suerte desde los 11 pasos. Osvaldo Alanís abría la serie y no erraba. Giovinco tampoco lo hacía, presumiendo su toque privilegiado. Godínez hacía una calca del italiano y Osorio la fallaba pegándole al travesaño. Le seguía Pulido, que sin brinquito convertía el gol, y Delgado engañaba a Cota para hacer el 3-2 en favor de Chivas.
Saldívar hacía lo mejor que sabe, anotando con la zurda. Por último, el experimentado Michael Bradley la mandaba a las nubes, con lo que Chivas se coronaba por segunda vez en su historia monarca de la CONCACAF, mientras que el OmniLife se derrumbaba en gritos de júbilo, abrazos y gloria eterna, además de celebrar el boleto al Mundial de Clubes de 2018. En tan solo 3 años, Almeida y su rebaño habían cosechado 5 títulos, los cuales le devolvían al Guadalajara la mística y esencia ganadora que los ha caracterizado a lo largo de su historia, demostrando que confiando en los mexicanos se pueden lograr grandes cosas. Estoy muy feliz por tenerla a ella. Ella la venimos deseando desde hace un año, cuando fuimos campeones. La idea nuestra también era jugar y participar de esta Copa Internacional. Después de que el Pelado recibiera el reconocimiento como mejor director técnico del Clausura 2017, el campeón entraba en zona de relajación y quedaba fuera de la fiesta grande de la Apertura, con 7 derrotas, 6 empates y apenas 4 victorias. En la Copa tampoco brillaban, pues eran eliminados en cuartos de final por Atlante, y la continuidad de Matías en el banco rojiblanco comenzaba a teñirse de especulaciones. El Clausura 2018 fue aún peor, al terminar la fase regular en penúltimo de la general con solo 3 triunfos, 6 igualadas y 8 descalabros. Asimismo, la relación del Pelado con José Luis Higuera, entonces director general del club, se desgastaba a pasos agigantados hasta que el hilo se rompió. A pesar de la negativa de la afición porque se fuera y el apoyo incondicional de sus jugadores, Matías se arreglaba con la directiva para terminar su contrato y ya no dirigía a los tapatíos en el Apertura 2018. El periodista David Feitelson incluso especuló que Almeida estaba buscando la intervención de algunos inversionistas para poder hacerse del Guadalajara y así hacer a un lado a Higuera, Jorge Vergara y a su hijo Amaury. Sin embargo, esta aseveración nunca ha sido comprobada. José Saturnino Cardoso relevaba a Matías en el banco, y el argentino, después de algunos meses de vacaciones, firmaba con el San José Earthquakes de la MLS, donde dirige hasta la fecha de publicación de este video. El último capítulo de esta historia de amor rojiblanco no pudo ser firmado por el Pelado Almeida, y fue el Diablo Mayor quien dirigió a Chivas en el Mundial de Clubes, torneo donde Guadalajara dio mucha pena y fueron eliminados en cuartos de final por el Kashima Antlers japonés. Así fue como el último gran pastor del rebaño, durante 3 años y medio, devolvió a Guadalajara la alegría y felicidad que irradian los títulos, las coronas y las medallas. Acompañado por una plantilla comprometida con su entrenador, Almeida guió con prestancia, calidad y pantalones a un equipo que se hundía bajo su propio peso. Las Chivas recobraron su esencia en ese corto periodo de tiempo y hoy la afición constantemente pide el regreso del argentino. ¿Y cómo los chivistas no van a tener al Pelado sobre un pedestal? Si el sudamericano no solo les entregó 5 títulos en 7 finales, sino que se identificó con el club, lo amó y se convirtió en el mexicano al que todos deberíamos aspirar. Aquel que apoya y confía plenamente en sus connacionales. Aquel que con sus arengas y motivación convence a cualquiera para creer en sus capacidades y llegar a lo más alto. Por todo esto, las Chivas de Almeida brillaron en el Olimpo y se convirtieron en un equipo de leyenda del fútbol mexicano.